lives and those around us might be blessed. Not forgetting those who need prayer right now. We pray for our sisters Lydia, and also for our sister Myrna's father, who, along with my uncle Francisco, Lord, are still, Father, recovering from the impacts of COVID. We pray for them, and we pray for all the needs of our church family. You know them, each one. We pray for them. In Jesus' name, amen. Amen. Now, last Sunday we talked about the family. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la familia. And our focus was on the individual families that make up our church family. Pero el enfoque fue sobre cada familia individual, su familia, mi familia, que comprimen nuestra iglesia y familia en Cristo. And this is why today I want to broaden the focus and talk about the bigger family. Es por eso que hoy quisiera ampliar un poco el enfoque y dedicarme a hablar sobre la familia más grande, nuestra familia en Cristo. We're going to talk about the local church family in the context of the body of Christ. Y vamos a estar hablando acerca de la familia en Cristo, la iglesia local, en su contexto apropiado del cuerpo de Cristo, que viene siendo todos los hijos e hijas de Dios a lo largo y a través del mundo. You know, we are all related. Estamos todos relacionados. We're all children of different mothers, but we have the same Heavenly Father. Todos tenemos diferentes mamás, pero tenemos y compartimos el mismo papá espiritual. And I remember, I never forget, when Brother Bud Watering and Brother Julius Sherfield, you couldn't find two men that were more different. And they would come before the congregation and say how they were brothers from different mothers, but they had the same father. And that's an illustration of the body of Christ. Y me acuerdo con mucho gusto a nuestros hermanos Bud y nuestro hermano Julius, dos hombres más distintos no podría encontrar. Uno afroamericano y el otro del sur, ¿verdad? Pero los dos siempre decían que eran hijos de diferentes madres, pero compartían el mismo Padre espiritual. ¿Cómo se llevaban también los hermanos? ¿Cómo se amaban los hermanos? Bueno, esa es la visión de Dios. Dios quiere que nosotros encontremos la unidad a pesar de nuestras diferencias en los dones que Dios nos ha dado. Porque así como Dios diseñó a la familia, a su familia, a mi familia, por un propósito, Él diseñó a la iglesia local, al cuerpo de Cristo, con un propósito muy específico. Y nos capacitó a cada uno de nosotros que somos miembros de ese cuerpo para cumplir ese propósito. And this is an important point because God, just as God designed each of our individual families with a specific purpose, He designed our local church family, the body of Christ, with a specific purpose. And He has equipped each member of that body of Christ, you and me, in order for the broader church, for the body of Christ to fulfill that purpose. But in order for us to fulfill that purpose, we're going to hear from Paul in 3 different passages the same thing. We have to prioritize unity in our diversity. Y hoy vamos a ver lo que Pablo le escribe a 3 iglesias y cómo les dice con el mismo lema y el mismo ímpetu que si queremos nosotros lograr cumplir ese propósito que Dios ha encargado a la iglesia, al cuerpo de Cristo y a la iglesia local, tenemos que buscar la unidad en medio de nuestra diversidad en talentos, dones y habilidades. And that's what we're going to focus on today. Y este va a ser el enfoque de nuestro mensaje hoy. So I hope you brought your Bibles because we're going to be reading quite a few verses. Espero que hayan traído sus Biblias. Vamos a estar leyendo varias referencias. And here's the point. Dealing with people who are like us is hard enough. Okay? Tratar con personas que son como nosotros es duro. Ahora imagínense tratar con personas que no son como nosotros, que no piensan como nosotros, que no tienen las mismas preferencias que nosotros, que tienen personalidades distintas a las nuestras. Now imagine, we know how hard it is to just deal with people in general. Some of us have a hard time dealing with ourselves. Imagine dealing with people who are different from you, who think differently, who see things from a different perspective, who have different personalities, who have different abilities,
different preferences. This is the topic that Paul is addressing. Este es el tema que Pablo está abordando en estas cartas a estas iglesias. Now remember, before the Bible was written, there was no guidebook and there was no instruction manual for the local churches that were emerging. People were converting to Christ and they were learning to be Christians as they grew. So there was no manual, so Paul had to write letters to them to teach them and to encourage them how to live together as a family in Christ. Y recuerden que antes que fue escrita la Biblia no había un manual, no había un libro que las iglesias primitivas podían acudir para entender y aprender qué es ser una iglesia, qué es convivir como hijos de Dios y qué es ese propósito de la iglesia local. Lo que había era números de personas que se habían convertido al cristianismo y ahora estaban ellos conviviendo en iglesias locales, aprendiendo lo que Dios quería que ellos hicieran. Y es por eso que Pablo les escribe estas cartas a estas congregaciones. La bendición que usted y yo tenemos es que tenemos el manual completo. The advantage that you and I have is that we have the manual in its complete form. We have it here. And I can tell you that this book is as relevant today as it was 2,000 years ago when it was first written. Y lo hermoso de este libro es porque es inspirado por Dios. Es tan pertinente hoy como lo fue hace 2000 años, cuando la mayoría de este libro fue escrito. Okay? So here's the big point. This is the main point. This is the big picture. To maximize the strength of our diversity, we have to seek unity in our diversity. Si queremos nosotros maximizar, lograr los beneficios y las bendiciones de nuestra diversidad en dones, como miembros del mismo cuerpo, la única manera que lo vamos a poder lograr es como buscando la unidad, buscando trabajar juntos como equipo, no apartados, no como individuos, no como llaneros solitarios. Okay? God didn't call lone rangers. He called people to work together as a team. So with that, let's go to 1 Corinthians 12. Regresemos a 1 Corintios 12. To accomplish this, we're going to dive into the rich diversity that exists within our families. Every member with their unique traits and gifts contributes to the whole, much like each part of the body has its own function. That's the analogy that Paul is going to use. So we're going to draw from Paul's letters to the Corinthians, to the Romans, and to the Ephesians. Y vamos a estar leyendo lo que Pablo les escribe a los cristianos en Corinto, en Roma y en Éfeso. Y vamos a explorar la belleza de esa diversidad y vamos a aprender cómo nosotros podemos fortalecer nuestra unidad en familia en vez de ponerla a un lado. And here's the first point Paul makes. Es el primer punto que nos ofrece Pablo. There is one body. When it comes to the church, cuando hablamos de la iglesia, hay un cuerpo. There is one body with many members, por muchos miembros. 1 Corinthians 12:12 says this, for as the body is one and has many what? Members. Dice 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es ¿qué? Es uno, solamente hay un cuerpo. ¿Y ese cuerpo tiene qué? Muchos miembros. He uses a human body as an analogy for the unity of the church in Christ. Y vemos aquí cómo Pablo usa la analogía de un cuerpo humano para describir la unidad que Dios busque y nos exige como el cuerpo de Cristo. From this point on to verse 27, Paul uses the word body 18 times. Y desde este versículo hasta el 27, en este capítulo, Pablo usa la palabra cuerpo 18 veces, recalcando el punto que hay un cuerpo, muchos miembros. He keeps emphasizing the point throughout this chapter, and we'll read other verses as we go along, that there is one body, many, many members.
verses 14 through 20, by his illustration of how every part of a human body is essential to the function of that body, Paul showed that unity is an indispensable need of the church. Y usando el cuerpo humano como una ilustración, Pablo nos dice que la unidad es una necesidad indispensable. ¿Saben lo que es la palabra indispensable? Es necesaria. Es imposible avanzar y cumplir el propósito de la iglesia sin unidad. Indispensable means that it is absolutely necessary, and Paul knew this, and he was teaching the early church and the early congregations that the only way that the body of Christ, the church of Christ, was going to be successful in fulfilling their God-given purpose is if they were united, if they sought unity. His words additionally imply that some selfish members in that congregation were discontented with their gifts, that they wanted gifts that they had not been given. Y el contexto es este. Cuando le viene a Pablo palabra que había disensión y división en esa congregación en Corinto, lo que entiende es que había un debate dentro de esa congregación acerca de los dones que cada uno de ellos había recibido del Señor. Habían miembros que no estaban contentos, satisfechos con los dones que Dios les había dado. Ellos querían los dones de otras personas. And here's the context. In that congregation, there were members who were not satisfied with the gifts that God had given them. They wanted the gifts of somebody else because they saw how others in that congregation were using their gifts, and from their vantage point, they viewed their gifts as inferior to their gifts. But by the same token, the people who had the gifts that these others wanted were boasting and were saying, my gifts are better than your gifts. So it created this dissension and this division. Y miren, para resumirles lo que nos dice en este capítulo, dentro de esa congregación habían diferentes miembros insatisfechos con los dones que el Espíritu Santo les había asignado. Habían algunos que deseaban tener los dones que otros tenían en esa congregación. Y se preguntaban, ¿y por qué Dios no me puede dar ese don a mí? ¿Y por qué Dios le dio el don a él, pero a mí no? Y luego de la otra mano, los que tenían los dones más, entre comillas, elevados, decían, mis dones son más importantes que los dones de esa persona. Y se armó un pleito, hermanos. Mucha división, mucho conflicto. And as you can imagine, there was a lot of debate. It's a good thing there was no social media then. Gracias a Dios que no había redes sociales en esos días, imagina. Lo que dirían del uno del otro en Facebook. Imagine what they would write about each other on Facebook if they did. So this is the debate. This is the conflict that Paul has to address. Y este es el debate, este es el conflicto, el pleito que Pablo tiene que enfrentar. Okay. Look at verse 21, número 21. 1 Corinthians 12:21. And the eye cannot say to the hand, I have no need of you, nor again the head to the feet, I have no need of you. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. So remember, big picture, there were attitudes in that congregation that in effect questioned God's wisdom and implied that he had made mistaken assignments. And in seeking these so-called showy abilities of power, they also became vulnerable to carnal, demonic, counterfeit gifts. Y recuerden, hay que entender esto en su contexto. Que dentro de esta congregación habían algunos que estaban cuestionando la sabiduría de Dios en cómo fue que el Espíritu Santo asignó estos dones distintos. Y eso había armado pleito entre ellos porque algunos estaban buscando esos dones, entre comillas, que lucían, y al no recibirlos, ellos estaban compensando con otros dones que no fueron espirituales. Y miren cómo Pablo dice el 21. When he says no need,
Entonces cuando Pablo dice aquí en el versículo 21, no tengo necesidad de vosotros. This is the point he addresses. No te necesito. No tengo necesidad de vosotros. In verse 21, Paul addresses this feeling, this attitude by some that were saying, I have no need of you. I have no need of you. These were the people who had certain gifts, who were looking at the people with other gifts that they deemed inferior, and they were saying, I don't need them. Y esta fue la actitud de algunos que decían, yo tengo mis dones, y mis dones son superiores a los tuyos, y por lo tanto no te necesito a ti. So, while some in Corinth were bemoaning the fact that they did not have the showy gifts, those who did were belittling those with more quiet and less prominent gifts. And the eye, he said, and the head, which are highly visible and the focus of all who engage each other, represent the people with public gifts. Entonces lo que Pablo dice aquí, usa el ojo y la cabeza como ejemplos. Estos son dos miembros, dos órganos del cuerpo que son visibles y que son necesarios para poder convivir el uno con el otro, ¿sí o no? Sin el ojo se pueden ver. Can you see someone else without your eyes? You can't, right? It's hard to see someone if you don't have eyes. Es difícil ver a alguien si no tiene ojos, ¿sí o no? Okay? So Paul says the eye and the head. Y es por eso que Pablo dice acerca del ojo y la cabeza. These people so overestimated their own importance that they disdained those whom they perceived as less gifted and less significant. Y estos que representaban el ojo y la cabeza se veían con una jactancia de tal manera que ellos hacían menos a los que tenían dones, en su opinión, menos significantes. And that's why they would say, I have no need of them. Y es por eso que ellos decían, a ellos no los necesito. Oh, hermanos, qué ignorancia. ¿Se imaginan? Uno puede tener ojo para ver la puerta, pero sin tener mano, esa puerta no se abre. You see, you can have an eye to see a door, but without a hand, you can never open the door. ¿A poco un ojo puede comerse una hamburguesa doble de In-N-Out? Can an eye enjoy a double with grilled onions and extra cheese? Animal style? ¿Verdad que no? Uno puede tener el ojo gordo, pero sin mano y sin boca y sin panza, nunca lo vas a saborear. You can have an eye with 20/20 vision, but without a mouth, without a stomach, and without the hands to grab hold of that double, you're never going to enjoy it. Can you imagine if we came to church one day on a Sunday and no one turned on the lights? Imaginan que lleguemos al servicio y nadie prende la luz. Or can you imagine if they forgot to turn the air conditioning on? O se imaginan que si se les olvida a alguien prender el aire acondicionado. Or imagine if they turned the heater by mistake. Imagínense que prendan el calentón por error. Right? Imagine if the worship team came on a Sunday morning and they didn't turn the sound system on, the mics weren't set up, and the instruments were not tuned up. O imagínense que venga el grupo de adoración y que no prendan el sonido, el sistema de sonido, o que no conecten los micrófonos, o que no se afinen los instrumentos. Hermanos, no hay nada inferior. There's no such thing as an inferior gift. We need everyone. We need every gift. Necesitamos a todos, necesitamos cada don. ¿Están conmigo? Amen. Okay. So in verse number 25, miren lo que es el versículo 25. That there should be no schism in the body, but that these members should have the same care for one another. Por eso Pablo dice en el 25, para que no haya desavenencia, en otras palabras, disensión en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Amen. Por los otros. So that's the point he's making. Instead of looking at each other's differences, seek to complement each other so that you can help him and he can help you. Entonces,
Lo que Pablo dice es, en vez de notar las diferencias y dejar que las diferencias nos dividan, nos separen, hay que buscar manera de que nos ayudemos nosotros a nosotros. Para que si yo tengo algo que él no tiene, entre los dos podamos lograrlo. Que nos demos una manita el uno al otro. ¿Están conmigo? Amen. By the way, I needed everyone's help for that piety contest and no one showed up. Hermano, yo necesité la ayuda de todos para ese concurso del pie. Nadie me ayudó. Me dejaron solos ahí. Por eso más me comí la mitad. That's why I only ate half of it. Look at verse number 26 and 27. Versículo 26 y 27. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. That's why he says in verse 26, and if one member suffers, all the members suffer with it. Or if one member is honored, all the members rejoice with it. And that's the experience of our individual families. It's the experience of the family of Christ. Y es la experiencia de nuestras familias, ¿sí o no? En toda familia hay tiempos que celebramos. Hay tiempos que, ¿verdad? Sufrimos los unos con los otros. Last night we had the blessing to celebrate a new deputy sheriff in our church. Anoche tuvimos el gran privilegio de celebrar el nuevo policía en nuestra iglesia. Pero hay tiempos que alguien fallece y nosotros sufrimos los unos con los otros. But there are times when someone in our church family loses a loved one and we suffer with them. We suffer with them. Amen? Amen. Look at verse number 27. Now you are the body of Christ and members individually. Entonces por eso en el versículo 27 Pablo dice, vosotros pues sois ¿qué? El cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Okay? That's why we call each other members. Por eso somos miembros, ¿me entienden? We're all members of the same body. Todos somos miembros del mismo cuerpo. Yeah, amen. Amen? Amen. Okay. Here's the application. This passage beautifully illustrates the concept of unity and diversity. Aquí en este pasaje Pablo nos ofrece una ilustración bella del concepto de la unidad en medio de la diversidad. Y la pregunta para nosotros es que si nosotros individualmente reconocemos y estamos valorando los dones de otros que nos rodean. And here's a question for you and for me. As individual members of our own family or of our church family, do we recognize and are we valuing the contributions, the talents, and the abilities of the other members in our family? Instead of seeing them as I'll do it my way, do we recognize the value of what they bring? It's so important. Let me say this to our young people in the congregation. What I'm teaching you today from the Word of God is not just going to help you in your family or in your church family. This is going to help you in your career. Because the people who reach the highest levels of success in any industry, sector, or company are people who learn how to work with other people. You can never be successful if you don't know how to work with other people. You can never be a good leader if you don't know how to work with other people. Attitude determines your altitude. And if you want to be a leader of people, you're going to have to learn to embrace diversity in any organism and learn how to work through it. You with me? Amen. So write this down for all of our young people. This is one of the most important things I want you to take away from today's message. We're talking about the family, but this message is also about understanding your individual role in a body of believers and in a body of people. Y miren, lo que les acabo de decir a los jóvenes es que una de las enseñanzas más importantes que nosotros podemos tomar de este pasaje, porque esto aplica así a nuestras familias, aplica a nuestra familia en Cristo, el cuerpo de Cristo, pero miren, les voy a decir otra cosa también. Si usted quiere tener éxito en su negocio, en su compañía donde trabaja, si usted quiere ser líder
con gran éxito, usted va a tener que aprender cómo tratar con otras personas, cómo trabajar en equipo, cómo dirigir. Porque miren, hermanos, hermanas, la razón que muchos no surgen y no sobresalen es porque no han aprendido a trabajar con otras personas que no piensan como ellos, o que tienen otras ideas o preferencias o prioridades. Por eso que es importante saber cómo navegar eso. Lo mismo se podría decir de los matrimonios. Los matrimonios que aguantan y que duran son porque son matrimonios de dos personas que aprenden a trabajar los unos con los otros. ¿Sí o no? And let me say this as well. For the married couples who are here today, marriages that survive, that thrive, that last, are marriages where each person in that marriage understands their role and their contribution to that marriage. And they learn how to adapt and how to work with other people. Okay? All right. Let me give you one more example. Les voy a dar un ejemplo más. A few years ago, my youngest daughter, Mila, was in a soccer team. Hace algunos años mi hija menor estuvo participando en un equipo de fútbol soccer. And the first season, I would go to practice and I would go to their first few games. I mean, they were 6, 7 years old. It was interesting to watch them play soccer. Y la primera temporada, en sus primeros juegos, fue algo interesante ver a las niñas de 6, 7 años jugando el fútbol soccer. You know what I saw? ¿Saben lo que vi? I saw a group of little girls wearing the same outfit, okay, and they wore them well. But when they hit the field, they were not in their positions. All of them were chasing the same ball. Didn't matter if they were on defense or on offense. They were all chasing the ball. ¿Y saben lo que vi? Vi a un grupo de niñas de 6, 7 años con su uniforme, todos mezclaban, se veían muy hermosas. Pero en el campo de fútbol, hermanos, nadie estaba en su posición. Todas, hasta la portera estaba buscando la pelota. Now, some of you are not big soccer fans, so let me talk about American soccer, football. You know football, right? American football, NFL. Imagine if in a play, every single player, every single one of them, all 11 of them, go for the football, and no one stays in their position. That's what I saw in them. And the reason I mention this is because they had to learn, the 6-year-old girls had to learn how to play in a team. They had to understand that each of them had a position, and that position was necessary to the success of the team. And that if each one of them focused on their position and doing their part, then that means that the team had greater success, a greater likelihood of success. Y lo que yo observé es que el trabajo del entrenador era enseñar a esas niñas de 6, 7 años que para que el equipo ganara y tuviera éxito, ¿qué tenían que hacer? Entender que cada una de ellas tenía su ¿qué? Su posición. Y cada una tenía que estar en su posición y tenía que hacer su posición lo mejor posible para que el equipo tuviera la mejor oportunidad de ganar. Amén. Year 1, they had an excellent coach. En esa primera temporada tuvieron técnicos excelentes. They went undefeated and they won the championship. Ganaron el campeonato sin derrota. Second season, I think they only won 1 game. Okay? La siguiente temporada nomás ganaron un juego y luego se retiró mi hija. Okay? Well, why am I sharing this with you? Because to me it illustrates the difference, right? Para mí esa es una observación de las diferencias. Lo que Dios quiere y nos exige de nosotros como familia en Cristo, como iglesia local, es que entendamos cuál es nuestro papel
dentro de la iglesia local. Y a la vez que honremos, respetemos y reconozcamos los dones de otros hermanos y hermanas. Y buscar manera de complementarnos los unos a los otros. Now this is important because the lesson, the application for us as a church family is to understand our role within the broader church, recognize and respect the role of others, their spiritual gifts, and learn to find a way to complement each other. Amen? This is the way that God designed the church. Esta fue la manera que Dios diseñó la iglesia. ¿Se imaginan si la iglesia fuera nada más que pastores, hermanos? Hermano, nunca, el servicio nunca se termina. ¿Se imaginan de cada pastor queriendo predicar? Que todos estemos aquí predicando, a ver quién grita más fuerte. Can you imagine the disorder and the chaos if everyone in the same church had the same exact role? Can you imagine having 60, 70 of us up here every Sunday preaching the message, a different message? It would be yelling past each other, right? But at the same time, what I do as a pastor here could never be done without all of you. Because it takes all of us to serve God together in ministry. Pero a la misma vez, hermanos, una iglesia no es posible que un ministerio tenga eficacia con solamente una persona. Todos tenemos que ser parte, todos tenemos que contribuir, todos tenemos que ser parte de la obra de Dios. Amén. Okay, number 2, número 2. So the first point Paul teaches us is there's one body, many members. Primer punto, hay un cuerpo, muchos miembros. Segundo lugar, ¿qué dice Pablo? Hay diferentes dones y un espíritu. And then he says there are different gifts, spiritual gifts, and then there's one spirit. Now, I know some of you are looking at the time. We're not going to get through to the message today, but let's get us started on the second point. Look at 1 Corinthians 12:11. 1 Corintios 12, versículo 11. ¿Están conmigo? 1 Corintios 12, 11. Amen? And by the way, as you look for that, let me take what we've been hearing and apply it to your family. Antes de proseguir, dejen tomar lo que hemos aprendido hasta ahora y aplicarlo a su familia individual. Porque miren, cada familia, aunque nos parezcamos, tengamos el mismo apellido, tengamos preferencias similares, hermanos, cada carácter dentro de esa familia es distinto, ¿sí o no? Cada carácter de esa persona es diferente. Let me give you this example. In a family, your family, even though you carry the same last name, perhaps even though you all look alike, each person in that family is a little different, right? Y todas las familias tienen por lo menos una oveja oscura, ¿sí o no? And every family has a black sheep, right? Everyone has a weird uncle, okay? Or a strange aunt, right? Todos tienen un tío medio raro, o una tía media rara, ¿verdad? Okay? ¿Sí o no? Aunque no seamos nosotros. Right? But think about this. God created us that way. Hermanos, Dios así nos creó. Y nosotros como miembros de esa familia tenemos que amarnos y buscar manera de trabajar juntos. ¿Sí o no? ¿Está conmigo? Ok, ya pises conmigo. Okay. All right. Okay. Más quería decirles. Yo les digo de mi experiencia propia, no estoy señalando a nadie ni nada, más para que entendamos el mensaje. Todos tenemos a alguien especial en nuestra familia. We all have special people in our family, right? Okay, 1 Corinthians 12:11, 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Listen to these words. But one and the same Spirit works all these things,
distributing to each one individually as He wills. Paul says, all the members who make up the one body have different gifts, but those different gifts are given by the one and same Holy Spirit. Pablo dice que todos los miembros en ese cuerpo, porque solamente hay un cuerpo, tienen diferentes dones y todos esos dones son dados ¿de quién? De un mismo Espíritu. ¿Quién le dio a usted sus dones? Who gave you your gifts? God did. God did. Everyone say, I am gifted. Todos digan, tengo dones. Okay? No donas. Okay? Tengo dones. See? And say, God gave me my gifts. Dios me dio a mí mis dones. Now, why is that important? Porque es importante. Because I want you to value the gifts that God gave you. Porque hermanos, es importante que usted y yo valoremos lo que Dios nos ha dado. ¿Sí o no? A veces no nos gustan. Ay, me hubiera gustado ser más alto. Me hubiera gustado tener una voz para cantar. Me hubiera gustado ser más inteligente. Me hubiera gustado tener esta habilidad. Hermano, hermana, Dios te hizo así porque así te quiso. Te hizo hermoso, así como tú eres, hermano, y te hizo así chula, hermana, como usted es. Okay? Sometimes we complain, right? We say, God, if you just would have made me 2 inches taller, if you would have given me a different look, whatever. And look, there's God reminding us. It's important that before you can value the gifts in other people, you have to value your own gifts. This is why this is important. Porque hermanos, miren, antes de que usted y yo podamos valorar los dones en otras personas, ¿cómo empiezan? Valorando los dones que Dios nos da a nosotros. Porque si usted no valora los dones que Dios le dio a usted, usted jamás va a valorar los dones que Dios le dio a otra persona. If you don't value the gifts that God has given you, you're not going to value the gifts of other people. You're always going to be comparing and complaining. Porque siempre vamos a estar comparando y quejándonos. Oh, que si Dios me hubiera dado a mí mejor este don a mí. Empieza aquí. Starts home. Starts with us. Paul also stressed the singular source of the Spirit. This is a fifth mention in this chapter, the source of gifts being by the Holy Spirit. En ese versículo 11, Pablo enfatiza la fuente singular de estos dones, quien es el Espíritu Santo. Es la quinta mención en este capítulo que el Espíritu Santo es la fuente de todos estos dones. We're going to stop here. Vamos a terminar aquí. And we're going to continue this next week. Vamos a continuar este mensaje el próximo domingo. But I wanted to start laying a foundation, pero quería hoy empezar estableciendo ese fundamento. Okay. Dios tiene grandes planes para nuestra iglesia. God has many great plans for our church. I can see it. Yo lo puedo ver, hermanos. We're praying for that. Estamos orando por ello. But there needs to be a strong foundation upon which He's going to do His work. Pero debe haber un fundamento fuerte sobre el cual Dios va a establecer su obra. Okay? And again, for those who are working, for those of you who are in careers, what we're going to be learning in these messages, it's stuff that you can use in your careers. It's stuff that you can take with you and apply to your own leader to make you a better worker, a better manager, a better leader, a better supervisor. These are things that are going to be essential for you to be successful in your career. Y nuevamente, para no repetirme, pero para decirles a aquellos que están aquí diciendo, ¿y de qué me va a servir un mensaje sobre la familia y el cuerpo de Cristo? Oh, hermano, hermana,
lo que nosotros vamos a estar aprendiendo en estas semanas que vienen van a ser indispensables para su éxito como trabajador, como supervisor, como líder en su empresa, en su compañía, también como padre, como madre, como hijo, porque miren, el que conoce su papel dentro de una familia, dentro de una empresa, una iglesia, va a tener mejor posibilidad de tener éxito. Mi deseo como su pastor es que nosotros no seamos como el equipo de mi hija en el primer juego, que seamos como el equipo de mi hija cuando ganaron el campeonato, cuando cada niña estuvo en su posición y cada niña hizo su parte para meter el gol, pero también para parar que el otro equipo no metiera su gol. My prayer, my goal as your pastor is that we, each of us as individual members, understand these principles so that God can take this very gifted congregation that we are and turn it into a high-performing ministry to accomplish His purpose. Okay? Does this excite you? Isn't this interesting? Es interesante, hermanos, hermanas. This excites me. This is what makes results. Hermanos, esto es lo que causa resultados. Esto es lo que hace la diferencia. This is what makes a difference. It's what you hear here, and when you apply it, you start seeing the changes immediately in your marriage, in your family, in your workplace. Y es cuando nosotros tomamos lo que escuchamos un domingo por la mañana y lo tomamos y lo aplicamos en casa, lo aplicamos en el trabajo, lo aplicamos en nuestra familia y van a ver los resultados inmediatos que van a ocurrir. ¿Están conmigo? Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios. Thank you, Heavenly Father, for teaching us today. We pray that you continue blessing our individual families and our church family, and that you help us to take these truths and apply them in our lives. Because, Lord, when we are obedient to your word, when we apply your word, the only result is blessing and success. And that is my desire and prayer for everyone who is here. Oh Dios, gracias por enseñarnos, gracias por hablarnos esta mañana. Ayúdanos, Dios, a tomar estas verdades que hemos escuchado y aplicarlas en nuestras vidas inmediatamente, en nuestras familias, nuestra iglesia, nuestro lugar de empleo, nuestra escuela. Dios, ayúdanos a aplicar, porque Dios, cuando tus hijos aplican tu palabra en nuestra vida cotidiana, el único resultado siempre va a ser bendición y victoria. Y ese es nuestro deseo. Bendice a mis hermanos y hermanas que están aquí, aquellos que están en posiciones de autoridad en su trabajo, los que son cabeza de su hogar. Oh Dios, danos mucha sabiduría. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a ser buenos líderes, administradores de nuestras familias, de nuestros ministerios, nuestro trabajo. Help us, please, Lord, to be good stewards, to be good managers and good leaders in our families, in our workplace, in our church. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Dios los bendiga, mis hermanos y hermanas. God bless you all.